En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar. Y en la columna de hoy de Fogón en Fogón, le decía Roberto Sabán, realmente el mundo está enfrentado a algo trágico. Las guerras no son nunca justificables, porque los que más la padecen son los pueblos, son los que están en situación más vulnerable, son aquellos que no las promueven. En última instancia, se vuelven a reiterar las cosas más trágicas del ser humano. Evidentemente que los hechos que estamos viviendo, que han provocado la invasión o la intervención de Rusia en Ucrania, por otro lado, el cómo se ha comportado Occidente, ¿no?, con el eje imperial de Estados Unidos, Inglaterra y el manejo de la OTAN, 2 imperios que se están pulseando las fronteras mutuas, conllevan un peligro que es brutal y por tanto el desarrollo de argumentaciones que creemos sinceramente no son el camino para resolver esto que se está generando. No porque no existan otras guerras, no porque no hayan existido otras invasiones, no porque no se hayan destruido otros pueblos, sino porque evidentemente en el contexto geopolítico en el que se da, la conflagración puede volver a ser global y no focalizada, lo cual amplifica las tragedias de las guerras que se han venido dando. Por tanto, nos parece que lo primero y fundamental es plantear de que no puede haber argumentos para las guerras. No hay guerras justas, no hay argumentos válidos para eso. La historia humana lo muestra. No es posible que se genere esta construcción constante de la industria para la guerra y por tanto se encuentren mecanismos para desarrollarla en distintas formas, sean focalizadas en espacios no tan visibles o ahora más visibles. Pero bien, creo que vale la pena tomar estos 2 aspectos, el geopolítico y por tanto poder ver los hechos en su contexto, en sus causalidades, en su historia, porque vale la pena ver ese entramado, no para justificar cómo se utiliza, pero sí para entender por qué se agudizaron determinadas contradicciones que llevan a estas situaciones donde en vez de seguir en la mesa de negociación se termina produciendo un fenómeno que le quita autodeterminación al pueblo ucraniano, y ahí hay todo un tema complejo, que los compromisos que se generaron al caer la Unión Soviética y la Federación Rusa no fueron respetados por Occidente, ni por Estados Unidos, por la Unión Europea o por la OTAN. Por tanto, ello implica que de alguna manera es necesario ver también este aspecto. Ver por qué resurge esa idea imperial del mundo ruso, que está liderando un nacionalismo muy fuerte y que trastoca entonces también como el que toma la primera acción en un contexto de un conjunto de acciones, de presiones, de amenazas de Occidente hacia Rusia. Si vamos a la historia, los pueblos serbios
desde el siglo VII, han tenido una configuración, ¿sí?, común, pero también diversa. Ucrania como tal va a existir como república a partir de la Unión Soviética. Anteriormente había estado ocupada por los nazis, por los alemanes, por el Imperio Austrohúngaro, por los polacos, por distintos imperios. Salido de la Unión Soviética, en la caída de los países socialistas, no se logra lo que Gorbachov había querido y nadie hoy se da cuenta del valor que tenía. Gorbachov, previendo que evidentemente eclosionaba la Unión Soviética, pretendía una visión que Rusia se entendiera como parte de Europa, y entonces entender esa extensión como Europa implicaba entonces salirse del muro de hierro, salirse de esa frontera que llevó a constituir un conflicto, ¿sí?, de sistemas, de Guerra Fría, donde Occidente estuvo constantemente presionando y ganando terreno, ¿sí?, y anexionando distintos países que se fueron desprendiendo de la Unión Soviética y lo fue introduciendo en la OTAN, ¿sí?, ese pacto militar del Atlántico Norte, en el cual quien más lejos está, que es Estados Unidos, se ponen las fronteras de otro imperio que busca legitimar sus intereses, ¿sí?, que busca llevar adelante una cosmovisión también de razones por las cuales pretende de que países como Ucrania, con la característica de territorio que tiene, tanto en lo agrícola, en el gas, en lo que implica como valor regional, va a eclosionar evidentemente como lo fue en Siria, Afganistán, ¿sí?, donde Estados Unidos unilateralmente tomó la decisión de invadir. Hoy Rusia toma la decisión unilateral de invadir en función de sus intereses, y por tanto esa confrontación de imperios en las circunstancias actuales pueden afectar la biosfera al punto de que la humanidad se enfrente a situaciones terminales si se llevaran adelante estructuras militares que hoy parecería ser están instaladas en amenazas, ¿sí?, la invasión y amenazas de tipo económico de parte de Occidente para que Rusia se retire. Pero bien, el factor energético, el factor que tiene que ver con lo que hace a los intereses económicos, llevan a que Alemania, que depende del gas de Rusia, termine de alguna manera buscando negociar este proceso, lo mismo que Francia, porque saben que una tercera conflagración en el territorio europeo puede ser no solo muy destructiva, terminaría siendo la tragedia total. No hay guerras justas, decíamos. Por tanto, los intereses imperiales, sean de un lado o del otro, con motivaciones geopolíticas, de influencias, de poder, de defensa, no pueden estar minando la convivencia, generando que los pueblos entren en desplazamientos poblacionales, que se provoque la muerte, se provoquen las hambrunas, se provoquen situaciones realmente trágicas. Por tanto, las condiciones en las que se está hoy, ¿no?, a partir de una invasión al pueblo de Ucrania por Rusia, reclaman la urgente mesa de negociación para que no se agudice aún más esta situación.
No porque estén los buenos y los malos, porque acá el que está sufriendo es el pueblo de Ucrania, obviamente. Los intereses imperiales de un lado y del otro están presionando y han generado las circunstancias a las que se ha llegado, la historia, como decíamos. Por lo tanto, ¿cuál es, desde la perspectiva humanística, pero también desde la perspectiva racional, la opción más pertinente? Es la necesidad de un gran movimiento por la paz, que los pueblos se movilicen en todo el globo, particularmente en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Rusia, en todos lados, pidiendo de que no solo la guerra cese, sino que se puedan generar otros instrumentos, otras formas de resolver los conflictos que se consideran legítimos. Ahí Eduardo Galeano nos desafía justamente como humanidad, nos desafía a pensar existencialmente qué implicancias tiene esto. Un líder de reconocimiento como es hoy el Papa Francisco está tratando de generar instancias para que de la misma forma que Juan XXIII medió en la crisis de los misiles en Cuba y logró cierta resolución para que no se llevara una guerra nuclear, lo que no logró Benedicto XV previo a la Primera Guerra Mundial. Hoy sí es necesario, no cabe la menor duda, que haya un gran movimiento social que aglutine de un lado y del otro en favor de la convivencia. Porque las consecuencias evidentemente son trágicas, ahora directamente para Europa, lo son también para el mundo, pero que no podemos negar que guerras focalizadas han estado habiendo desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, que esos múltiples intereses que han destrozado a Siria, Afganistán, el Medio Oriente, en África, ¿sí? La situación de Centroamérica. No podemos olvidar que, como decía hace muy poco la FAO, es una bomba atómica lo que ha provocado el coronavirus, la pandemia, respecto a la inseguridad alimentaria. El estar hablando hoy de Ucrania, un pueblo que tiene derecho a su autodeterminación, pero a la vez que se permita que sus vecinos de un lado y del otro logren entender lo que significa la autonomía para la convivencia y a la vez entonces no forzar situaciones como las que hoy se están viviendo de un lado y del otro, como decimos. Gran error esto que se está promoviendo por parte de algunos actores de ponerse de un lado o del otro, porque es tan imperialismo lo que está haciendo Estados Unidos e Inglaterra con la OTAN como lo que está haciendo Rusia. Y esto debe ser cuestionado y condenado en todos sus planos. Pero como eso lleva a la discusión de intereses, nos parece que lo fundamental es hoy poder promover una reflexión de lo que es la paz durable, al decir de Kant, lo que implica la convivencia por el valor de la dignidad de las personas y de los pueblos, más allá de los intereses que terminan desgarrando históricamente a las sociedades. Vamos a volver a retomar, puesto que esto tiene una secuencia, esperemos que pueda frenarse rápidamente y que en la próxima columna podamos decir que hay una mesa de negociación. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo?